Los incas. Su origen se calcula que aparecieron a finales del siglo XII, cuando una pequeña tribu se estableció en valles de Cusco. Fundaron la capital y más tarde se convirtió en un extenso y poderoso imperio que guardaba sus tradiciones, mitos, leyendas, como los demás pueblos que habitan en ese continente. Ubicación geográfica de los incas. Los incas. Su dominio se expandió por más de 4.000 kilómetros, incluyendo el altiplano y la costa peruana, gran parte del altiplano de Ecuador, el norte chileno, parte del este de Bolivia y parte del norte de Argentina. El señorío inca fue fundado por el legendario Manco Cápac a fines del siglo XII. Le sucedieron hábiles guerreros como Pachacutec, Tupac Yupanqui, quienes apenas en 50 años construyeron el imperio más grande y extenso de América. Organización social de los aztecas. La organización política de las tribus aztecas era una teocracia militar. La religión influía en la organización política y social. Un grupo de familias constituía una tribu. En Tenochtitlán habían 20 clanes llamados Calpulli. Los jefes de familia elegían un representante y un consejo de ancianos. Los representantes de los Calpulli formaban el Tlatocan, un organismo que presidía el gobierno general de Tenochtitlán. El soberano ocupaba el puesto supremo. Existían diferentes clases sociales, como los nobles, los artesanos, comerciantes, los siervos y los esclavos. Las leyes indicaban que el exceso de bebida y el robo se castigaba desde una multa, la desaprobación social, hasta la lapidación, la esclavitud o la muerte. ¿Sí? Fueron también organizados que fácilmente lograron dominar a todos los pueblos que hallaban a su paso. Transmitieron su lengua quechua, quedando como lengua oficial del imperio inca. Economía de los incas. Los incas eran agricultores y el producto de las cosechas era distribuido por el gobierno, sacerdotes y el sobrante para el pueblo. Cultivaban maíz, papa y frutas. Tenían sistema de riesgo. También eran cazadores y explotaban el metal. Sus actividades económicas fueron la agricultura, el comercio, los metales, la caza y la pesca. La economía de los aztecas. Los aztecas eran agricultores. Las cosechas se repartían entre la familia y los graneros públicos donde almacenaba para la época de escasez. Los cultivos eran maíz, cacao, porotos y algodón. Utilizaban el trueque y el oro para el comercio. No tenían moneda. Los aztecas. El azteca fue un pueblo que mediante alianzas militares con otros grupos y poblaciones conoció una rápida expansión y dominó el área central y sur del actual México. Entre los siglos XIV y XVI, si bien es cierto que en primer momento tras su llegada tuvo que enfrentarse a otros pueblos ya asentados en la zona. Ubicación geográfica de los aztecas. Los aztecas se ubicaron en la zona del centro y sur del actual México, en Mesoamérica, entre las costas del Pacífico y del Atlántico. Arte, ciencia y legado cultural de los incas. Los incas utilizaban el adobe, ladrillo de arcilla secado al sol, o la piedra para sus construcciones, las cuales carecían por lo general de ventanas. La luz entraba por pequeños nichos y por las puertas abiertas en los muros. El ajuste de las piedras resultaba tan perfecto que entre una y otra no quedaba separaciones. Conocieron el falso arco, pero lo aplicaron solo en bóvedas pequeñas. El carácter de la arquitectura estaba dado por fortalezas militares o púcaras, puntos estratégicos en lo alto de las serranías como Machu Picchu, edificios religiosos como el Templo del Sol en Cusco, en parte revestido con oro, palacios y arquitectura funeraria, que variaba desde el simple pozo hecho en la habitación del muerto a las chupas de forma piramidal. También hicieron caminos salvando los desniveles del terreno con escalinatas. La muerte de Moctezuma II en el 1520 se puso de manifiesto la debilidad de este gran imperio derivada de aquella
rápida expansión. No podían controlar aquel vasto territorio, las divisiones internas entre provincias y las tensiones y ambiciones independencistas de algunos pueblos facilitó a los españoles dirigidos por Hernán Cortés la conquista de este gran imperio que culminó en 1521. Las actividades económicas de esta civilización fue la agricultura y el comercio. Organización social de los incas. La sociedad inca se dividía en nobleza y pueblo. Los nobles podían ser organizadores del imperio, guerreros, sacerdotes o caciques, menos importantes pero reconocidos como nobles. Tenían privilegios reconocidos y vivían con lujos. El pueblo no tenía privilegios y eran los encargados de realizar todos los trabajos necesarios para mantenerse a sí mismos y a la nobleza. La escritura azteca, comparada con la maya, parece más primitiva. Puede establecerse una cierta analogía con nuestro actual jeroglífico adivinanza. En los códigos aztecas, escritos por lo general en tiras de papel de agave de varios metros plegadas a modo de abanico, aparecen en efecto figuras y jeroglíficos, lo que sugiere la ilustración unida de los jeroglíficos da una cuenta del significado. La arquitectura fue floreciente. Expresiones de su vigorosa evolución fueron los palacios, las fortalezas, los templos y hasta un acueducto. Se hicieron tallas en alto y bajo relieve. De este arte poseemos muestras de gran tamaño y otras no mayores que un dije. Se conocían los procesos para trabajar el oro, la plata, el cobre. Se confeccionaban tejidos y la cerámica de aquellos siglos nos ha dejado objeto de alto valor artístico. Los aztecas ignoraban, sin embargo, al igual que los mayas, el uso del hierro. Creencias aztecas e incas. Los aztecas y los incas destacaron por el desarrollo del politeísmo, creencia en muchos dioses, veneración de elementos de la naturaleza y realización de sacrificios asociados a la divinidad. Las principales religiones y tradiciones espirituales del mundo pueden ser clasificadas en un pequeño número de grupos importantes, aunque esto no es por ningún motivo una tradición universal. Esta teoría comenzó en el siglo X con el objetivo de reconocer los niveles relativos de la civilización en sociedades no europeas. El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico, que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los cristianos creen en Jesús, es el Hijo de Dios, así como el Mesías o Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, que murió crucificado para la redención de los pecados del género humano y que resucitó al tercer día. Este mapa muestra la expansión del cristianismo en Europa, sudeste de Asia y norte de África hacia los años 325 y 600 de la era común. Este mapa de color violeta señala los países en los que la mayoría de la población profesa el cristianismo en la actualidad. Según un estudio del 2005, habría en el mundo más de 2.100 millones de cristianos, a cerca de un tercio de la población mundial.
siendo la religión con más seguidores del mundo. Otro estudio publicado en el 2011 habla de 2.118 millones de cristianos en el mundo. Las tradiciones religiosas caen en supergrupos dentro de la religión comparada. Se organizan por el origen histórico y las influencias mutuas. Las religiones abrahámicas se originaron en el Oriente Medio, las religiones indias en la India y las religiones del este asiático en Asia Oriental. Otro grupo con una influencia superregional son las religiones afroamericanas, que tienen sus orígenes en África Central y Occidental. El Islam es una religión monoteísta abrahámica, cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para los creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra árabe Alá, hispanizada como Alá, significa Dios, y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra al Dios en la Biblia. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Se aceptan también como libros sagrados el Torá, que es el Antiguo Testamento de los cristianos, y los libros de Salomón y los Evangelios, el Nuevo Testamento. Los ángeles en el Islam son criaturas que constituyen un intermedio entre Dios y este mundo visible, y Dios les encargó los asuntos del mundo de la existencia y la legislación. Los ángeles son siervos honorables que nunca desobedecen a Dios en lo que se les ordena. Todo lo que les manda lo llevan a cabo. La mezquita de la cúpula de la roca de Jerusalén es uno de los lugares sagrados del Islam. En el Islam, el hombre está creado para adorar a Dios. Las religiones abrahámicas son el grupo más numeroso y consiste principalmente en el cristianismo, el islam, el judaísmo y el bahaísmo. Llevan el nombre de patriarca y están unidas por la práctica del monoteísmo, que en este caso es alabar a un solo Dios. Hoy en día, unos 3.400 millones en el mundo son seguidores de las religiones abrahámicas y están difundidos ampliamente en todo el mundo. El judaísmo. Este término se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas, junto con el cristianismo y el islam, originadas en el Medio Oriente, llamadas religiones del libro o abrahámicas. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas. Históricamente, del judaísmo se derivan las otras dos religiones. Su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por 5 libros. A su vez, la Torá es uno de los 3 libros que conforman el Tanakh, o el Antiguo Testamento, a los que se les atribuye la inspiración divina. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros 3 y 4 de la Torá. Este se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Israel es el país con mayor porcentaje de población judía en sus fronteras,
Su propia esencia como Estado está íntimamente relacionada con el judaísmo. Aparte de las religiones alrededor del sureste asiático, varias organizaciones abrahámicas son vigorosas proselitistas. Las religiones indias se originaron en la Gran India y tienden a compartir un número de conceptos claves como lo son el Dharma y el Karma. Son las de más influencia en el subcontinente indio, Asia Oriental y sureste asiático, así como en zonas aisladas de Rusia, y las principales religiones indias son el hinduismo, el jainismo, el budismo y el sijismo. Actualmente el sintoísmo constituye la segunda religión con mayor número de fieles de Japón, solo superada ligeramente por el budismo japonés. El número de practicantes varía desde 108 millones, un 80% de la población en el 2003, que tienen prácticas y o influencias sintoístas, hasta los 4 millones, que abarca un 3.3%, que lo practican regularmente y se identifican con la forma oficial del Shinto. El sijismo es una religión india fundada por Gurú Nanak entre 1469 y 1539, que se desarrolló en el contexto de un conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVII. A los seguidores del sijismo se les llama sijes. Es la novena religión del mundo por número de creyentes. Las religiones del este asiático consisten en varias religiones asiáticas orientales que hacen uso del concepto del Tao en chino y el Do en japonés y coreano. Por ejemplo, el taoísmo y el confucianismo, ambas de las cuales catalogadas por algunos académicos por ser una naturaleza no religiosa. La religión tradicional china es la religión propia y autóctona del pueblo chino. Es una religión politeísta y con ciertos elementos del chamanismo, y está profundamente influida por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Su número es difícil de calcular, ya que las fuentes varían entre 880 millones y 390 millones. Siendo una religión sincrética, resulta difícil de diferenciarla de las otras tradiciones espirituales chinas, más organizadas. El fonograma Lu simboliza la prosperidad, usándose a menudo como un amuleto de buena suerte. Estas son varias representaciones de Masu, diosa patrona de los marineros y el mar, ornamentada con finos trajes artesanales. Las religiones afroamericanas son practicadas en América, importadas como resultado de un comercio de esclavos del Atlántico en los siglos XVI y XVIII, constituidas a partir de unas religiones tradicionales de África Central y África Occidental. Las religiones de etnias indígenas, anteriormente halladas en cada continente, ahora marginadas como las principales creencias organizadas, pero persistiendo actualmente como religiones autóctonas. Incluye a las religiones tradicionales africanas, como el chamanismo asiático, y las religiones nativas americanas, que son las... El movimiento Rastafari es un movimiento espiritual que considera que Haile Selassie es la tercera reencarnación de Yah, abreviación del nombre YHWH, después de Melquisedec y Jesús. Surgió en los comienzos de los años 1930 en los barrios marginales de Kingston, Ate y Jamaica, y en los sectores rurales adyacentes.
siendo la visión social y cultural de Marcus Garvey, que lo inspiró a los rastafaris, que incluso lo consideran una reencarnación de San Juan Bautista, y atribuyeron un carácter mesiánico a Selassie. El fin de un rastafari es ir por un sendero recto y verdadero, siempre con bondad, hermandad y verdad. Son conocidos popularmente por sus rastas y su sacramento del Yanja. Hoy en día el movimiento se ha extendido a lo largo de gran parte del mundo y tiene seguidores provenientes de distintas culturas, lenguas y naciones. Las tradiciones austronesias y los aborígenes australianos. La religión tradicional china y el sinoísmo postbleico. En listados más tradicionales esto se ha referido como paganismo junto con el politeísmo histórico. Las religiones iraíes se originaron en Irán e tienen significativas superposiciones como las religiones abrahámicas, por ejemplo el sufismo, y recientes movimientos como el babismo y el bahaísmo. Los nuevos movimientos religiosos, en el término aplicado a cualquier creencia religiosa que ha surgido desde el siglo XIX, a menudo han sido sincretizados y reinterpretados y reviviendo aspectos de viejas tradiciones que son como los movimientos hindúes reformistas y las religiones que hay en el mundo. Esta doctrina pregona una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar el alma-conciencia hacia un estado divino y de liberación. Aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado vencedor o conquistador. El estado más elevado se conoce como Siddha. El bahaísmo es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Dios, su profeta y fundador, a quien consideran la manifestación de Dios para la época actual. Sus principios centrales del bahaísmo se resumen a 3 unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión, como una serie de revelaciones sucesivas. El bahaísmo es la segunda religión más extendida en el mundo entre las religiones independientes. De acuerdo al número de países en el que se encuentra representada, está establecida en 247 países y territorios. Los bahá'íes proceden de más de 2.100 grupos étnicos, raciales y tribales y totalizan aproximadamente a 6 millones de fieles en el mundo. Los principales pasajes de los textos sagrados bahá'íes se han traducido a 802 idiomas.